Eduardo Álvarez, director y fundador de la Fraternidad de Misiones Urbanas Romanos 1:16, especialista en cosmovisión y misiología cristiana por la Escuela de Liderazgo Global. Puedes seguirlo en sus redes como @EduardoAlvarezLeón. Muchas gracias. Miren, les voy a pedir un favor. Quiero que miren a la gente que está a su alrededor, pero fijamente, a los ojos. ¿Ok? Mírenlos bien. Bien, detalladamente. Ahora miren a la gente de su mesa. Ok, ¿lo hicieron? ¿Listo? ¿Sí? Quiero que en este momento reconozcamos que es un milagro lo que Dios está haciendo. Estamos rodeados de hermanos de diferentes congregaciones, diferentes denominaciones y gente que ama a Dios en esta ciudad. Por eso quiero pedirte que le des un aplauso al Señor, de esos que no se acaban. Vamos. Dios es grande. Y Dios nos mira a nosotros como la iglesia de la ciudad. Nos mira a nosotros como la iglesia de la ciudad. Cuando nosotros vemos las Escrituras, nos damos cuenta que el Señor habló a ciudades. El Señor habló a Corinto, el Señor habló a Filipo, el Señor habló a un montón de ciudades. Y yo creo que el día de hoy Dios habla a Maracaibo también. Por eso quiero pedirte que te pongas de pie, por favor, ponte de pie. Y vamos a hacer una oración de agradecimiento a nuestro Señor por su deseo de hablar a nuestra ciudad. Toma la mano de tu hermano, de tu hermana, y dale gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo tan especial, este tiempo que nos regalas. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y has sido bueno con la iglesia de Maracaibo. Te damos gracias por este espacio y gracias, Señor, porque tú decidiste habitar entre nosotros. Tú decidiste enviar a Jesucristo a habitar entre nosotros, Padre, y traer tu reino a este lugar. Nuestra oración, Señor, el día de hoy es que podamos traer tu reino a Maracaibo cada vez más, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Ok, ahora pueden tomar asiento y para ustedes puede parecer un poco extraño un predicador que se suba con un bolso, ¿no? Es raro. Que primera vez que ven un predicador que se sube con un bolso. A ver, levántenme la mano para conocer. ¿Sí? Maestro, un bolso. Bueno, ayer vimos una maleta, hoy vamos a ver un bolso. No traje tanto equipaje. Y yo les voy a ir mostrando cada una de las cosas que yo tengo en mi bolso y ustedes van a decir fuerte la primera palabra que se le venga a la mente. En mi caso de mí, pues, ¿qué piensan de mí con cada cosa que voy sacando? Pero se lo van a decir a la gente de su mesa. Así que bueno, estén atentos. ¿Qué pasaría si ustedes vieran que yo saco esto de mi maleta, de mi bolso? ¿Qué piensan? Ajá, pero duro, que los escuche. Ah, está bien. Gordo, me dijeron por ahí. Está bien, gracias. ¿Qué pasaría? Bueno, ustedes me van a entender. Esto está al revés. Aguanta. El número, ya van a ver el número aquí atrás. Es de luto ya, pero igual. Ajá, que le voy a Brasil, ¿no? Mire, si saco este libro también, ¿qué pensarían? Un libro de SI25, allá pueden comprarlos de aquel lado. Publicidad. Formación, ¿no? Que me estoy formando. Ok. Esta Biblia, ¿qué pasaría? Si saco esta Biblia también, pensaran. Ok, evangélico, aleluya, amén, santo. Por aquí, un gorro de Navidad, también. Pagano me dijeron, santo. Ustedes pueden ver que yo traje algunas cosas y automáticamente las identificaron conmigo, ¿no? Bueno, esta persona puede ser esto, puede ser de esta manera, puede tener esto. Y eso es algo que se llama bagaje. Diga conmigo, bagaje. Bagaje.
El bagaje no es otra cosa más que el equipaje. Cuando nosotros hablamos de bagaje, tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene un bagaje, ¿cierto? Cada uno de nosotros también, si en este momento trajera su bolso, o las chicas trajeran su cartera, cada uno va a tener cosas que le identifican. Entonces, esto es esencial cuando nosotros empezamos a hablar sobre el tema de la cultura, sobre el tema del diseño. Y yo voy a pedir allá a nuestro super equipo de pantalla que pueda compartirme las diapositivas. El día de hoy yo voy a estar hablando acerca de cuál es el rol de un ministro en su cultura. ¿Cuál es el rol de una persona que sirve a Dios dentro de la cultura en la que está viviendo? En primer lugar, nosotros tenemos que entender el significado de la palabra cultura. Ayer el pastor Samuel dio una de las explicaciones que a mí más me gustó. Cultura son todas las cosas que hace una persona. Creo que es una explicación muy sencilla. Son cada uno de los elementos que pertenecen a una persona. Son cada uno de los elementos que pertenecen a una sociedad. Nosotros muchas veces tenemos una idea predispuesta sobre la cultura. Hay muchos cristianos incluso, si entre nosotros hiciéramos una encuesta y habláramos sobre el tema de la cultura, pensaríamos que son cosas malas, ¿sí o no? ¿Cuántos han escuchado frases como el cristianismo es contracultural? Vamos a ver, levante la mano, sin pena, sin temor, yo también. ¿Cuántos han escuchado una frase que es como la cultura del reino? También, aleluya, dijeron uno por ahí. Son frases que nosotros tenemos arraigadas dentro de nuestra cultura evangélica. Pero lo que más me emociona el día de hoy es poder compartir esta investigación y también el tiempo y la trayectoria que personas se han dedicado a conocer la diferencia entre la cultura y la iglesia. La cultura, nosotros debemos entenderlas como parte de lo que te comentaba del bagaje. Entonces, bueno, si puedes compartir ahí la tercera diapositiva. Así como en mi caso, tenía mi franela de Brasil, que ya no me la voy a poner hasta la Copa América, podemos entender que cada quien tiene un bagaje cultural. Nuestra ciudad tiene un bagaje cultural. Hace poco fui a Valencia y me sorprendió que ellos no le llaman ciudad a lo mismo que nosotros le llamamos ciudad, sino que ellos tienen una forma también de decir ciudad. Y yo estaba todo extrañado, porque yo pensaba que, bueno, Maracaibo es ciudad, pero para ellos ciudad es otra cosa. Pueden ser campos más pequeños, lugares más pequeños. Me quedé asombrado también, porque quería traerle un recuerdo a mi familia, a mis amigos, de que, bueno, yo estuve en Valencia. Y ellos me dicen, no, es que nosotros aquí no tenemos ningún recuerdito. Cuando usted va a Mérida, ellos tienen una cultura que tienen diferentes tipos de recuerdos. Entonces podemos entender, incluso por el idioma, no es lo mismo escuchar a una persona de Maracaibo que escuchar a una persona de Caracas. No es lo mismo escuchar a una persona de Caracas que escuchar a alguien que es de Valencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cultura distinta. Aunque estamos en el mismo país, ellos tienen una cultura distinta y por lo tanto tienen un bagaje cultural diferente, tienen un equipaje cultural distinto. Nuestras iglesias también, aunque somos salvados por la misma sangre de Jesús, no todos los pastores tienen los mismos chistes. Usted cuando va a una iglesia puede ser que escuche, no sé, algunos comentarios, algunas formas de predicar de algunos predicadores, algunos pastores, o también usted cuando vaya a otra iglesia puede ver que se hacen las cosas de una forma completamente distinta. Y ¿es por qué? Porque cada iglesia tiene también un bagaje cultural diferente. Si nosotros nos adentramos en el mundo de las denominaciones, de las historias de cada una de nuestras congregaciones, vamos a entender también que no es que una es mejor que la otra, sino que tienen un bagaje cultural distinto. Ahora, tú y yo, como acabamos de ver, a menos que también tengas una franela de Brasil en el bolso, o de Argentina, aquí no hay gente que le va a Argentina, ¿verdad? Bueno, ya yo le iba a dar gracias a Dios. Bueno, nosotros también tenemos un bagaje cultural diferente. Cada uno tiene una familia distinta. Cada uno tiene una educación diferente. Cada uno tiene principios en temas distintos. Entonces también tenemos un bagaje o un equipaje cultural distinto. ¿Qué nos da esto como conclusión? Que todos tenemos diferentes culturas. Cada uno de nosotros tenemos un bagaje cultural diferente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando entendemos esto, sabemos, por favor la siguiente, que toda cultura tiene tres elementos esenciales. Tiene elementos que son buenos, tiene elementos que son malos
y tiene elementos que son neutrales. Y es un mandato divino de parte del Señor para nosotros usar, rechazar y repensar cada uno de ellos para la extensión del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha dado a nosotros su palabra, Dios nos ha dado a nosotros su principio para poder identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Cuando nosotros vemos que una persona está haciendo algo malo, lo identificamos que está mal, puede ser por la ley, puede ser un error en la ley, un delito, o puede ser también que la persona esté mal delante de la ley de Dios. Entonces el cristiano tiene la responsabilidad y tiene el mandato divino de identificar lo que es malo. Nosotros en nuestra cultura global estamos viendo ahora cómo hay un auge de movimientos progresistas que atacan directamente la vida humana antes de la concepción, en el embarazo. Y es lo que ellos le llaman un derecho, el aborto. Nosotros podemos identificar, según la ley de Dios y la ley natural, que ese evento cultural o ese fenómeno cultural es algo que está mal. ¿Por qué? Por la ley de Dios. Ahora, hay elementos culturales que no están mal. Y temprano cuando estábamos desayunando, estaba hablando con el pastor Jimmy y hablábamos acerca de los maracuchos. Nosotros como maracuchos tenemos una ventaja, que es que hablamos mucho y somos muy confianzudos. Hace tiempo hablaba también con una amiga que vive en Caracas y ella me decía, Eduardo, aquí es imposible que alguien te dé la cola. Yo le decía, aquí en Maracaibo la gente se pelea. ¿Por quién le va a dar la cola al otro? Nosotros acá tenemos un elemento cultural que es bueno, que es la cercanía. A veces yo estoy en mi casa y me llama un amigo y me dice, mira, estoy en el frente de tu casa y yo en chores. Yo le digo, ya va, pero ¿qué viniste a hacer? No, vamos a desayunar. Y yo, bueno, dale, bienvenido. Pasa. Tengo la bendición de poder tener cercanía con las personas gracias a la cultura en la que estoy viviendo. Aquí es el lugar en donde tú puedes evangelizar a una persona en 5 segundos. Mira, tienes 5 minutos de tu tiempo, le dice la gente. Y la gente, bueno, no, tengo 2 horas. Dale, vení, sentate. ¿Por qué? Porque tenemos elementos culturales que nos benefician. Entonces, también tenemos elementos culturales que son neutros. Hay elementos de nuestra cultura que no son buenos ni son malos, son neutros. Por ejemplo, podemos ver también cómo las personas... Ahorita, no sé, ¿dónde están las chicas aquí? A ver, levante la mano. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Cuántas se han maquillado con una extraña? A ver, levante la mano. Una persona que no conoce. Usted sabe lo que es darle la cara a una persona que no conoce. Eso es increíble. Miren, el maquillaje es un ejemplo de lo que es un elemento cultural neutro. ¿Por qué? Porque no es bueno ni es malo. Si te maquillas como algo feo, bueno, puede ser malo. Pero es un elemento que se puede aprovechar también y que debe ser repensado para la extensión del reino de Dios. Entonces podemos ver cómo Dios a nosotros no nos llama a ser personas que rechacen de plano la cultura. Y quiero que anotes eso ahí en la hoja donde estás escribiendo. Dios no me llama a rechazar la cultura. Dios no me llama a rechazar la cultura. Ahora, Dios no me llama a aceptar todo lo malo de la cultura. Y escribe allí debajo con letras mayúsculas. Dios me llamó a redimir la cultura. Ok, esto tiene un fin, la extensión del reino de Dios. Ahora vamos con una frase interesante de uno de los teólogos que más puedo respetar en esta vida. Él se llamaba Karl Barth. Y él decía algo interesante. Él decía, un sermón hay que prepararlo con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Nosotros como ministros del Señor, como servidores de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de estudiar la Escritura. Es cierto, yo soy una persona que ama la Escritura. Puedo decir que amo con todo mi corazón la palabra del Señor. Pero me he dado cuenta, y esto lo vamos a hablar más adelante, que hay círculos en donde es como si fuera lo único que yo tuviera que ver. Y tú hablas acerca de una noticia, tú compartes acerca de otro libro, tú compartes acerca de otro tema y las personas no tienen nada que decir. Y es necesario que el ministro esté capacitado para hablar sobre la Escritura. Pero también es necesario que el ministro esté capacitado con cuáles son los temas del momento. Y a través de estos elementos poder conectar tu fe y hablar acerca de Jesucristo. Quiero compartirles un gráfico que es sobre la cosmovisión cristiana. ¿Qué es cosmovisión? No es una grosería, no se asusten. Cosmovisión es la forma en la que nosotros vemos el mundo. Es la manera como nosotros entendemos el mundo y lo vivimos. Cuando hablamos de cosmovisión cristiana,
entendemos como el conjunto de principios a los que Dios cristiano, ha dado al ser humano para vivir toda la realidad que nos corresponde. Es decir, todo lo que está a nuestro alrededor. Y yo me he dado cuenta, a grandes rasgos, que nosotros podemos tener dos extremos cuando no miramos la cultura de la forma correcta. Espero que se puedan identificar conmigo. Y el primero de ellos es el de estas personas que dicen, no me importa la Biblia, solamente la cultura. Ahorita estamos viviendo un tiempo que yo puedo decir que es de delgadas líneas. ¿Por qué? Porque el cristiano debe caminar en medio de estos dos extremos. Las personas que dicen que no le importa la Biblia, solamente la cultura, son personas que tienen una raíz profunda en algo que fue la teología liberal, la teología de la liberación. ¿Qué quiere decir esta teología? Es una teología que se adapta al ser humano y no a la palabra de Dios. La palabra de Dios es prioridad en la cosmovisión cristiana. Pero en la teología liberal es todo lo contrario. Entonces, ¿qué resultados trae esto en la vida del creyente? Una complacencia con el pecado, trae un fuerte énfasis en la justicia social, en donde ya nuestro interés no es compartir a las personas el evangelio, sino que las personas, bueno, coman y luego se vayan, porque Dios nos llamó solamente a hacer eso. Es un progresismo también en las iglesias con todas estas tendencias que vemos, como el aborto, como la aprobación del matrimonio igualitario, como un montón de cosas, porque es lo que está pasando en la cultura. Entonces yo quiero vivir eso, yo quiero vivir lo mismo que ellos porque no puedo ser ajeno a la cultura. Y también es un sincretismo. Creo que esta última es con la que más se van a identificar. El sincretismo es la combinación de ciertos principios bíblicos con elementos pecaminosos de la cultura. Nosotros podemos ver cómo en Brasil, por ejemplo, hay personas que tienen un sincretismo al decir que pertenecen a una religión cristiana y al mismo tiempo hacen brujería. También lo vemos aquí. Hay fechas de nuestra ciudad en donde hay personas que en nombre de Dios y en nombre de temas que tienen que ver relacionados con Jesucristo, con su madre, con todo lo que tiene que ver con nuestra fe, también al mismo tiempo desobedecen la ley y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque han desviado su atención de lo esencial, de la base de la palabra de Dios y se han abocado solamente a los elementos culturales que les conviene y que quieren practicar. Ahora, hay otro extremo también bastante importante, que es el de no me importa la cultura, sino solamente la Biblia. Como te decía, hay personas que al caer en este extremo no se dedican a indagar, a interesarse por la cultura en la que vive, tienen un fundamentalismo exacerbado. Hemos visto ejemplos de personas que van a congregaciones en donde se te rechaza si tú no tienes una vestimenta, si tú no tienes una falda hasta las rodillas. ¿Ustedes han visto esos ejemplos también? Levántenme la mano para saber que no estoy solo. Hemos visto también ejemplos de personas que si tú no tienes una corbata, entonces tú no eres un ministro digno del evangelio. Eso también pasa y eso es una realidad aún. Entonces las personas tienen un fundamentalismo que no está basado en la escritura, sino en sus propias emociones. Y es algo que ataca directamente a la extensión del evangelio del reino de Dios en la cultura. Hay un sectarismo también. Mi iglesia es la que tiene la verdad y nosotros somos los únicos que conocemos la verdad, entonces vamos a apartarnos, somos sectarios. Hay un aislamiento, hay un poco alcance también de la misión. Obviamente, si solamente yo estoy encerrado en lo que yo creo y todo el mundo está equivocado, no puedo conectar con nadie, nadie va a conocer a Jesucristo. Entonces me aíslo y hago parecer mi monaquismo, mi vida de monje apartado de toda la sociedad como si eso fuera santidad. Y eso es una realidad, es el otro extremo. Vemos también un hermetismo en todo esto. ¿Cuál es el equilibrio bíblico? Porque me importa la Biblia, me importa la cultura también. Di conmigo, porque me importa la Biblia, me importa la cultura también. Ahora yo quiero darte un ejemplo de alguien que admiro y que amo con todo mi corazón. Y creo que es el mejor ejemplo de un ministro en la cultura. Dame la siguiente. Jesús. Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos ver como un ministro en la cultura. ¿Por qué razón? Vamos a descubrirlo. Vamos a definir primero qué es ministro. La palabra ministro viene del latín minister, que quiere decir sirviente. Es por eso que así le decimos al que sirve a Dios. Es la manera como le decimos al que sirve a Dios o a los que hacen servicio público. Ministro de Educación, ministro de Vivienda, etc. La palabra latina minister viene de la raíz griega minus, que quiere decir menos, ser menos que los demás. Y eso puede confrontarte, pero es la realidad. Es ser menos que los demás. Entonces vemos cómo Jesús tuvo una actitud de siervo. Ahora acompáñame a Filipenses 2, del 5 al 11 y vamos a leer esto.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Encontramos entonces, en estos pasajes, que Jesús no solamente no tomó en cuenta ser Dios y adentrarse en la humanidad, sino también que Él se adentró, en su caso, en su cultura. ¿Cuál era la cultura de Jesús en ese momento? La cultura judía. ¿Para qué hizo eso el Señor? Para servirnos y para cumplir la misión que el Padre le había entregado. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que un Dios con toda su gloria, con toda potencia, con todo honor, haya tenido que haber ido al baño, haya tenido que introducirse en la cultura de seres humanos como nosotros, algunos brolleros, se ríen, ¿no? Algunos mentirosos. Jesús hizo eso por amor. Y no solamente vino a ser el mayor de los hombres, no, sino que vino a ser el menor. Vino a servir. Y es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener como un ministro en la cultura. Jesús se anexó en la cultura humana. Y dentro de unos cuantos días vamos a celebrar que vino como un bebé en un pesebre. Porque Él se encarnó en la cultura. No solamente fue que aparentó ser como nosotros, sino que fue como nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un mundo en donde las personas ven a los cristianos, sobre todo a nosotros como cristianos evangélicos, como gente que es aislada a la realidad. Nosotros debemos romper con eso. Debemos decirle, mira, ¿sabes qué? Yo he sido tan pecador como tú. Tengo quizás los mismos hábitos que tú. Tengo más problemas que tú, quién sabe. Pero he recibido un Salvador que ha cambiado mi vida y que ahora tú también puedes conocerlo. A veces nosotros pareciera que tuviéramos que tener un traductor. ¿No les ha pasado? Que a veces vamos a hablar con alguien y queremos compartir la fe, el pecado, todo el tema y decimos, no, porque las concupiscencias de la carne. Y la gente, ¿qué? ¿Concu qué? Yo no tengo eso. Y no es porque no sea verdad, sino porque no nos entienden. Jesús hizo todo lo contrario. Jesús se acercó a la humanidad y a su cultura. Y se mostró a nosotros como el Hijo de Dios. Y mira el resultado, mira a la gente que está alrededor de ti. Mira si no es efectivo que el Hijo de Dios se haya adentrado en la cultura. Es para nuestra salvación y para nuestra vida eterna. Así que nosotros también debemos adentrarnos en la cultura en la que estamos viviendo de nuestra ciudad y de la ciudad de todas las personas que nos están escuchando. Quiero compartirte una frase de un hombre de Dios, René Padilla. Él decía, Dios se ha contextualizado en Jesucristo. Dios no proclama su mensaje desde el cielo. Dios se hace presente como hombre en medio de los hombres. Esto es un gol de media cancha. Dios se hace presente como hombre en medio de los hombres. Nosotros como creyentes debemos hacernos hombres en medio de los hombres. Ya basta que nos vean como los que nunca somos inmaculados y que nunca pecamos. Ya basta de fingir esa apariencia. Vamos a mostrarle a las personas lo que es sufrir y batallar contra el pecado. Vamos a mostrarle a la gente lo que es ser un cristiano en esta ciudad. Vamos a mostrarle a la gente lo que realmente hace el evangelio en la vida de una persona pecadora. Vamos a mostrarle a las personas realmente el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Ahora quiero compartirte un elemento que me parece muy interesante. Ya me queda muy poco tiempo, por eso estoy hablando rápido. Ustedes saben cuándo ponen la nota de voz en por 2. Así estoy. Así que, bueno, pastor, dame unos minuticos más. Esto está muy bueno. Díganle al pastor que está muy bueno, por favor. ¿Está bueno? ¿Sí? Poquito. Ajá. Ya va, me acordé de un chiste. Usted sabe cuando se va a montar en un taxi y son muchos. Y le dice a la gente, no, mira que aquí todos somos flacos. ¿Se acuerda? Sí, bueno, así estoy yo. Aquí todos somos flacos, eso es rapidito. Tranquilo. Ajá. Un elemento importante que nosotros vemos en el mundo empresarial, que a mí me llama mucho la atención cuando encontramos esto en este tema, es la inteligencia cultural. Diga conmigo, inteligencia cultural. Y yo quiero compartirte
un bosquejo de algo que estaba haciendo mientras leía. Y es este concepto. Mira esto. Si me lo pueden poner, eso. Buenísimo. La inteligencia cultural o cociente cultural, CQ, que son las siglas con las que se abrevia, es la capacidad de relacionarse y trabajar de manera efectiva entre culturas. Guarda similitud con el término agilidad cultural. El término se ha utilizado en contextos empresariales, educativos, gubernamentales y de investigación académica. Originalmente, el término inteligencia cultural o su abreviatura fue desarrollada en la investigación realizada por Christopher Early en 2002 y Song Han en 2003. Durante el mismo periodo, los investigadores David Thomas y Kerr Hinkson también trabajaron en un marco complementario para la inteligencia cultural. Esto fue un concepto que fue adaptado en el 2002 y el 2003. Y me sorprende cómo Jesús lo había hecho desde el primer siglo. Jesús no solamente se adentra en la cultura, sino que Él se dedica a estudiar cuáles son los elementos culturales de las personas en las que vivía para que su mensaje fuese efectivo. Ahora yo te voy a pedir si puedes compartirme ahí las imágenes y podamos ver el caso de Pedro. Ese es Pedro. Me llama mucho la atención que Jesús, siendo carpintero, no se acerca a Pedro y le dice: mira, yo te haré carpintero de hombres. Raro, ¿no? Si es carpintero debe estar orgulloso de su trabajo, ¿no? Jesús le dice: te haré pescador de hombres. ¿Por qué? Simple. Porque Pedro era pescador. Entonces Jesús estudia el elemento cultural de Pedro y comparte un mensaje que tiene que ver con su realidad. Y al mismo tiempo le comparte las bondades del reino de Dios. Ahora, vamos con Pablo también en el Areópago. Vemos como Pablo, de la tribu de Benjamín, con una costumbre también bastante fuerte en la academia judía, cuando va a los griegos, él no se pone a hablar de los profetas de aquí y de allá. ¿Por qué? Porque los griegos no entendían ni papa de eso. Los griegos no sabían qué profeta, qué vienes a hablar acá. ¿Qué habla ahí Pablo? Pablo utiliza una estatua de una inscripción que decía: al Dios no conocido, en medio de todo el panteón de los dioses del Olimpo. Y a través de esa referencia, de ese elemento cultural, es que él conecta el evangelio de la salvación. Entonces, esto es una hazaña para nosotros, pero también es un reto. Debemos ver cuáles son los elementos culturales que nosotros podemos utilizar para la extensión del reino de Dios. Yo estoy seguro que si hubiera sido yo o cualquiera de nosotros hubiéramos ido a ese panteón, yo hubiera dicho: esto es del diablo. Uy, santo, me voy de aquí. mira cómo huele a demonio. Pero ¿qué hizo Pablo? Utilizó ese elemento cultural para la extensión del reino de Dios. Hay otros ejemplos de los que voy a pasar rápidamente. William Carey, un zapatero también que se adentró en la India y terminó construyendo universidades, seminarios teológicos, hospitales, de todo, porque entendió cómo compartir el evangelio en la cultura. Universidades principales como Yale, Harvard, la Universidad de Florida, Princeton, todas estas universidades ustedes la ven y ustedes dicen: yo quisiera estudiar ahí, quisiera hacer así sea un cursito en esas universidades. Esas universidades empezaron siendo seminarios para que los pastores y los ministros se entrenaran. Fueron fundadas con principios bíblicos para que se extendiera el reino de Dios en la tierra. Ahora son otra cosa, pero fueron elementos culturales necesarios en ese momento para la extensión del reino de Dios. Entonces, una pregunta puede ser también, para mí, ¿cuáles son los elementos culturales que Dios desea utilizar para extender el reino de Dios en esta ciudad? ¿Qué podemos ver? Que el mandato de Jesús es servir a las culturas de la tierra. Rápido, en Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Estamos viendo cómo el Señor se interesa en las ciudades, cómo el Señor se interesa en cada una de las culturas. Y vemos también cómo Jesús no le pide a sus ministros ser contracultura, o que, como te decía al principio, aprobaran todo el pecado que predominaba en esas culturas. Jesús demanda a sus ministros redimir la cultura a través del evangelio y los principios del reino de Dios. Así que esa es tu demanda y esa es mi demanda. Tranquilo, no me miren así, ya voy a terminar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Puede ser una pregunta interesante. La primera es que necesitamos tener una fuerte convicción de por qué estamos creyendo lo que estamos creyendo. Eso es simple, 1 más 1 son 2. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Qué tan seguros estamos de nuestra fe? ¿Qué tan seguros estamos de que la Biblia es la palabra de Dios y que tenemos una relación con Jesucristo? Ahora, la segunda
es que tenemos que tener también una relación profunda con Dios. Tenemos que tener una vida de oración rendida a Jesús, para no solamente conocer a Jesús de los textos, sino el Jesús en la intimidad. Es algo necesario. Y la tercera es que necesitamos entender y hacer nuestro rol como ministros en la formación de las ideas en nuestra cultura. Esta última es necesaria porque te voy a hablar acerca de nuestro rol y de la profundidad de lo que tiene tu llamado. Yo sé que muchos de nosotros, cuando vamos a un servicio de jóvenes o vamos a nuestra iglesia a predicar un domingo o a la célula en la que estamos sirviendo, podemos menospreciar nuestra tarea y andar todos apurados. No, que tengo que ir a predicar, no, que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y déjame decirte que estás haciendo una de las cosas más importantes que hay en la sociedad. Estás formando las ideas de las personas y lo que ellos creen acerca de Dios. Así que no solamente estás dando estudios bíblicos, atendiendo esto, no. Estás haciendo un llamado divino. Y quiero compartirte una de las ilustraciones que hace Darrell Miller en su libro Discipulando Naciones sobre el proceso de cómo se forman las ideas. Él habla que quienes forman las ideas realmente son las personas que son intelectuales. Intelectual no quiere decir alguien que solamente se dedique a estudiar y esto y aquello, no. Intelectual es alguien que transmite sus ideas, transmite lo que cree, en principio. Entonces, vemos cómo desde los intelectuales las ideas pasan a los artistas. Estos artistas se encargan de la difusión de estas ideas. Es por eso que a veces nosotros vemos cómo elementos teológicos que nosotros creemos en nuestra doctrina se transmiten de forma más fácil a través de los músicos, a través de la banda. Y vemos cómo elementos teológicos buenos se transmiten a todos nosotros y cómo hay elementos también teológicos malos que lamentablemente también llegan a través de las canciones que podemos llegar a escuchar. Eso pasa también en el mundo. Luego estas ideas se transmiten a los profesionales, que son los que están insertados en cada área de la sociedad, y al final nos llegan al resto de la población. El predicador, el ministro, es una persona que se encuentra en el primer nivel. Es alguien que Dios lo utiliza para transmitir sus ideas. ¿Por qué? Porque Dios lo ha llamado a hacer luz a las naciones, predicando la verdad. Entonces nosotros necesitamos entender nuestro rol y abrazarlo. Y aquí yo anoté una frase que es importante, porque mira, el ministro cristiano es un sujeto intelectual en la sociedad que se encarga de enseñar y modelar las ideas correctas sobre Dios y la realidad en la que vivimos. Es por eso que debemos asegurarnos que estamos teniendo un fundamento sólido y la persuasión, la forma de comunicar nuestras ideas de forma efectiva. Dios nos ha llamado a nosotros a comunicar ideas esenciales del reino de Dios y debemos estar seguros que lo estamos haciendo bien. ¿Ok? Acá, pásame las siguientes imágenes. Iba a compartir esto, pero de verdad creo que me va a tomar un poco de tiempo, así que voy a resumir. Natalia Nieto, ella es una también ministra del Señor que trabaja con universitarios y te puedes acercar a mí al final y yo te comparto el texto, pero ella hablaba, ella también trabaja con el 625, ella hablaba de la influencia que tuvieron los grupos guerrilleros en Colombia durante décadas, insertando sus ideas ¿en qué? En los universitarios, insertando sus ideas en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque eran los que tenían mayor potencial. Entonces también una pregunta válida para nosotros puede ser, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ideas estamos comunicando? ¿Qué tanto estamos valorando lo que Dios nos ha dado para nuestra cultura? Y mira, hay algo que a mí me consterna, y es el momento cultural en el que estamos viviendo, en nuestro mundo. El momento cultural que tenemos también en nuestra tierra, Venezuela. El tiempo en el que estamos viviendo ahora. Aún si nos vamos a profundo, el tiempo que vive Maracaibo. Hay mucha gente que se alegró por todo lo que... ¿Vieron Bellavista? ¿Vieron cómo estaba? Bonita, ¿no? Teníamos casi 8 años que no se adornaba eso. Y eso es un elemento cultural que estamos viviendo. Pero así también hay otras cosas que no nos alegran tanto en nuestra ciudad. Y todos estos momentos culturales anhelan redención. ¿Y saben algo? La tendrán. Nuestro mundo tendrá redención. Venezuela tendrá redención. Maracaibo tendrá redención. Tú y yo tenemos redención. Acompáñame a Apocalipsis 7, del 9 al 10. Dice Juan: después de esto vi una enorme multitud
de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran tan numerosas que nadie podía contarlas. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. De toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de toda cultura tendremos redención. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo te preparas para eso? Mira a la gente que está a tu alrededor, rapidito. Pregúntale, ¿cómo te preparas para eso? De verdad va a ser emocionante ver cómo nos preparamos para eso. Y ya, para finalizar, acompáñame a Romanos 1:16, versículo que me gusta. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, y nosotros pudiéramos agregar, y también al maracucho. Señor, gracias por este tiempo tan especial. Te pedimos que nos utilices para redimir tu cultura y extender tu reino en esta ciudad. Que cada herramienta, Señor, que se utilice sea para tu gloria y para que podamos traer más y más discípulos a tu reino y ese día que tanto anhelamos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, y te damos gracias también por estar en Maracaibo y bendecir nuestra ciudad con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.